Un honor para nosotros presentar al doctor Claude Gintard. Él es del Colegio Nacional de Medicina Veterinaria, Ciencia e Ingeniería de Alimentos, Oniris en Nathan, Atlántico, Francia. Profesor titular de Anatomía Comparada, profesor en Oniris Vet, asesor de tesis doctorales en Medicina Veterinaria, jefe de la Unidad de Anatomía Comparada, miembro de la Comisión Científica y de la Comisión Zootécnica y de Normas de la Sociedad Central Canina del French Kennel Club. Es miembro también de la Comisión de Estándares de la FCI y miembro de la Sociedad de Etnozootecnia, miembro de la Asociación Europea de Anatomistas Veterinarios. Su plática es hipertipos, rasgos de conformación exagerados y aspectos a considerar para mantener el bienestar de los perros. Damos un fuerte aplauso, por favor, a Claude Gintard. Thank you very much. Muchas gracias. Hello, good afternoon everyone. Creo que voy a hablar en inglés esta tarde porque los organizadores me pidieron dar mi charla en inglés. Damas y caballeros, estimados organizadores, señor presidente, queridos amigos, para mí es un gran honor estar aquí frente a ustedes y también es un gran placer porque hablo de los hipertipos en perros. Esta presentación, como miembro de la Comisión de Estándares de FCI, tenemos en un contexto general el contexto de los estándares. Sé que mañana Jorge Nayan, presidente de la Comisión de Estándares de FCI, va a hablarles de los estándares per se. Yo nada más les voy a presentar parte del contexto general de los estándares, el tipo y los hipertipos. Los estándares buscan describir el arquetipo de una raza en específico. En lugar de esta noción tradicional, ahora preferimos decir que los estándares son una descripción de un espécimen que pueden aparecer como un ideal de la raza. Todos los estándares se establecen según un modelo preciso que describe su historia, el aspecto general, las proporciones importantes como cabeza y cuerpo, las extremidades, la cola, el carácter y todo lo que compone el estándar. Una pequeña historia sobre el estándar. Sabemos que en el libro de Gaston Fibres, que se publicó a finales del siglo XIV, hay una descripción literal, sino de todas las razas de las que ya estaban bien definidas, de los 3 tipos de Alans, gentiles, otros y... También describía la cabeza, el hocico, la nariz, la línea del cuello, el cuerpo y también se mencionaban los testículos, así como el carácter y la forma de cazar. Poco después fue Daubenton, un naturalista famoso, doctor, sobre todo el primer curador del Museo Nacional de Historia en París, quien publicó en 1786 descripciones bastante precisas de las razas conocidas en esa época. Raymond Triquet, en 2017, también escribió con Daubenton la descripción de las razas caninas empiezan a tomar una dimensión científica. Este autor de la segunda mitad del siglo XVIII, sin embargo, no se menciona el peso ni la altura, muy pocas veces se mencionan los ojos, pero hay detalles como la cabeza, cara, oídos, cuello, cuerpo, piernas y cola aparecen. Estos trabajos no son los únicos que describen las razas. La literatura británica también tiene ejemplos que se pueden considerar como los primeros estándares. En los estándares, ¿qué es lo que llamamos el tipo? El tipo viene del latín typus, que significa modelo o símbolo. Es la característica distintiva más común en todos los individuos que componen una raza. Es lo que podemos ver de inmediato en cada una de las razas. Ahora, los hipertipos, los estándares y los hipertipos. La interpretación es necesaria si queremos poder crear distintos fenotipos
y sobre todo los interesantes, los sorprendentes, se ve que hay una variabilidad genética que se puede expresar en la raza. El estándar, por ende, no se casa con una sola selección en un yugo sumamente rígido. Hay exageraciones de las facciones que se mencionan en el estándar que apuntan hacia el hipertipo y divergen del estándar. Si nos negamos a aceptar que un perro carece de tipo, deberíamos, si tenemos lógica, rechazar los perros de hipertipo. Por ejemplo, en el medio aquí tenemos el perro típico. Del lado izquierdo, el perro que le faltan los tipos y el de la derecha le sobran. A esto lo llamamos el que está en medio. La misma distancia tenemos un perro hipertípico. Tenemos ahí una ilustración de lo que llamamos el hipertipo. Lo interesante es ver que el tipo canino es una noción de variabilidad intrapoblacional, de la variabilidad de intrapoblación. Y lo podemos ver aquí que empieza de perros insuficientes, suficientes, buenos, muy buenos y el mejor de la raza, toda esa distribución de los animales. Por lo general, todos los animales en el área azul y verde están dentro del estándar. Están en el tipo, lo que los llamamos en tipo. Pero los que están aquí en esta parte de la gráfica son carentes de tipo. Y algo muy importante es ver que la parte rosa de la gráfica corresponde al hipotipo aquí y aquí al hipertipo. Lo difícil aquí es saber exactamente en dónde está el límite. El límite entre lo mejor de la raza y ya un hipertipo, y ya un animal hipertípico. Es muy difícil hacer la línea a la hora de juzgar y criar animales, porque este límite, esta barrera, no la impone el estándar. El límite dice que no hay que sobrepasarlo, pero ¿cómo sabemos cuándo ya está sobrepasándolo? Voy a tomar aquí un pequeño ejemplo para expresarles lo que quiero decir. Por ejemplo, en los perros brachiocefálicos, si estudiamos 3 razas diferentes, voy a poner 3 ejemplos. Voy a poner el perro de Burdeos, el de Perth y el del Bulldog francés. Ya entenderán la dificultad de saber exactamente cuál es el límite. Si consideramos la proporción craneofacial, o sea, el tamaño del animal y del cráneo. Aquí el valor medio está cerca del 0.4. Eso quiere decir que los animales con la proporción craneofacial de 0.4 están justo en la media de la población. Aquí tenemos la proporción craneofacial de 0.3. Este animal ya está acercándose al hipertipo en esa raza. Y aquí tenemos animales con la trompa más larga, con el hocico más largo y está en el 3.5. Entonces vemos que para el perro de Burdeos el límite aquí está en lo mejor de la raza en cuanto a la proporción craneofacial, y el hipertipo para los animales está cerca del 0.3. Ahora, si consideramos los mismos criterios, la misma gráfica para el Bulldog francés, en el Bulldog francés la proporción craneofacial es de 0.2 y 0.15. 0.2 y 0.20, 0.15. O sea que corresponde al 0.2, más o menos, o un poquito menos.
Los animales aquí están cerca de 0.1, o sea, con la nariz demasiado pequeña, y aquí el animal está cerca del 0.3, o sea que están en el hipotipo, no, en el hipertipo, que es más largo. Vemos aquí de inmediato que con estas dos razas el límite no es el mismo, porque para uno es el 0.3 para el perro de Burdeos y el 0.1 para el bulldog francés. Y si consideramos ahora la tercera raza que propuse, el pug, el valor medio es de 0.1. El animal hipertípico están por ahí del 0.1 en cuanto a la proporción craneofacial, y aquí están más hacia el 0.2, que están fuera del tipo. Aquí podemos ver que el 0.3 para el de Burdeos, 0.2 el bulldog francés y 0.1 para el pug. Eso quiere decir que estos límites son viables, son diferentes entre las distintas razas. El problema es que mucha gente considera esto como un límite fijo y que tiene que ser, por ejemplo, 0.3 para todas las razas brachiocefálicas. Si hacen eso, la consecuencia es la siguiente. Las consecuencias es que para el dogo de Burdeos no es tan importante, porque 0.3 está aquí y significa que extrañamente algún porcentaje de la población se va a eliminar. Se va a eliminar y nada más hay uno que queremos eliminar, los animales hipertípicos. Pero si consideramos este límite de 0.3 en el bulldog francés, está más o menos por aquí, donde eliminamos más de la mitad de la población. Y con el pug, si consideramos este límite de 0.3 en el pug, vamos a eliminar a toda la población. Eso quiere decir que este límite no puede ser fijo. No se puede tomar como referencia para todas las razas. Va a cambiar según las razas. Si queremos cambiar este límite, hay que trabajar con la población. Por ejemplo, si queremos que el bulldog francés tenga un hocico más largo, vamos a favorecer a la hora de la crianza y del juicio esa parte del animal entre insuficiente y buena. No es muy común para los jueces y para los criadores, porque trabajan con estos animales en esta parte de la curva. Y les pedí que trabajaran aquí con un animal de un hocico más largo, con ese carácter. Y si promovemos a ese animal, toda esta curva se va a traducir de la parte buena de la gráfica a la mala. O sea que este límite va a seguir esa traducción, y en ciertos grados este límite va a cambiar dentro de la raza. O sea que es muy importante entender que este límite no puede ser fijo. No lo podemos tomar para todas las razas brachiocefálicas, pero tenemos que considerar cada una de las razas como una raza nueva, indistintamente de la raza. Hay una característica que yo mencioné aquí de las razas craneocefálicas y de la proporción craneocefálica. Entendemos que lo podemos generalizar a partir de una demostración que también representa todas las características morfológicas que están implicadas en el hipertipo. ¿Cuál es la definición clara aquí de estos perros hipertípicos? Raymond Triquet dice, el tipo de perro inclinado hacia la exageración. Algunas características están sobredesarrolladas. El hipertipo no se ve como una enfermedad en etapas tempranas, es el resultado de varias series de desviaciones macabras.
Aquí podemos ver algunos animales que tienen características sobredesarrolladas. ¿Qué tipo de características morfológicas puede haber en los hipertipos? Podemos hablar del carácter y el comportamiento. Todos los perros deben demostrar un carácter balanceado en la pista de competencia, así como un buen equilibrio en la vida social. Las características de comportamiento específicas deben de permitirse, pero también el que sean un poco tímidos o se nieguen y tengan un carácter agresivo no son deseables. El comportamiento agresivo o asustadizo durante la competencia no se tolerará bajo ninguna circunstancia y eso resultará en una descalificación del animal. En cuanto a los cuidados y el pelaje no tiene que ser tan abundante o por lo menos no de manera que impida el movimiento o la vista. Por ejemplo, en la raza del Yorkshire Terrier podemos ver el estándar. ¿Qué dice el estándar? Dice que para el pelaje debe ser moderadamente largo, perfectamente lacio, no ondeado y nunca debe de impedir el movimiento. Está muy claramente expresado aquí que por lo general si seguimos el estándar, el animal no va a sentirse cómodo en el hipertipo. Ahí es cuando vemos animales como ese. Imagínense que lo ven, de inmediato saben que es un hipertipo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el hipertipo no significa forzosamente que esté enfermo. Por ejemplo, aquí tenemos un animal hipertípico en comparación al estándar, pero ese animal fuera de la movilidad no tiene problemas. Es fácil eliminar este rasgo hipertípico porque podemos cortar el pelo y se acabó. En la cinofilia francesa nunca hemos sucumbido ante la moda de los espectáculos como muchos países en el mundo. El título de campeón de Francia debe venir acompañado con salud, carácter o pruebas de uso. Eres uno de los muy pocos países en el mundo que reconoce uno de los requerimientos y lo ha como uno de los requerimientos y lo ha hecho desde hace mucho tiempo, Francia. Hemos desarrollado antes de la pandemia una prueba para animales brachiocefálicos, las razas brachiocefálicas, todas las que vemos aquí, el bulldog francés, el pug, el dogo de Bordeaux, todos los que ven en pantalla. Los ejercicios de las pruebas de aptitud de brachiocefálicos, que se llama BREATH, por sus siglas en inglés, lo vemos como el resto de las pruebas fisiológicas. No es una prueba de esfuerzo, es una prueba fisiológica. Todo el mundo conoce más o menos que en el mundo animal tenemos que tener de 5 a 6 minutos en el que al final del recorrido no tengan problemas respiratorios o que pierdan el aliento, y también se prueban los sistemas respiratorios. Para nosotros es mucho mejor que únicamente basarse en la proporción craneofacial. Cada una es únicamente un punto. Cuando probamos al animal, cuando hacen estas pruebas, evaluamos mucho del carácter al mismo tiempo. Evaluamos también la apertura, también el largo del paladar, el tamaño de la lengua, la tráquea, muchas cosas. Y para nosotros eso es mucho mejor que únicamente basarse en una característica, porque si nos fijamos en una característica va a ser muy difícil y el proceso termina siendo muy largo. El estándar no describe los hipertipos y eso es muy importante porque por lo general en los estándares de FCI se mencionan cada vez más hoy en día. Vemos que no hay posibilidad de que haya hipertipos. En general, podemos decir que ni siquiera existe la posibilidad. Sin embargo, como dijo Raymond Triquet cuando presentó los estándares en la comisión, que no podemos reducir a todos los perros al tipo de línea media, rectilíneo y eumétrico. Tenemos que trabajar con cada una de las razas.
Debido a Hélène Denis, alguien a quienes la conocen, ella es miembro de la junta directiva del Canet Club francés para el Bulldog y es presidente de la Asociación de Bulldog Inglés en Francia. Hay trabajo muy importante que se ha hecho sobre el Bulldog inglés y hoy en día ese trabajo lo podemos utilizar como ejemplo. Debido a la lucha constante en contra de la exageración, los perros que están demasiado arrugados pierden el aliento y tienen dificultad para respirar, jadear. A pesar de eso, el bulldog normal todavía existe. Aunque si bien la raza es hipertípica en comparación con un animal lupoide, que es una raza eumétrica, pero en esta raza también tenemos buenos ejemplares del animal, cada bulldog. Esto es muy importante porque si queremos trabajar con animales saludables, tenemos que también trabajar con todas las razas, con estos animales que son capaces de ver que sean capaces de caminar y respirar bien. Este animal todavía existe en cada una de las razas. El ejemplo también se puede ver en otras características, por ejemplo, el pastor alemán. Vemos ahí la exageración en este animal con la línea superior en gran declive. ¿Y qué dice aquí el estándar? ¿Qué dice el estándar? Dice que la línea superior tiene que verse no tiene que tener ninguna interrupción y tiene que notarse bien del cuello y una curva muy tenue hacia abajo, o sea, una curva apenas marcada a la grupa. Eso, como lo vemos, tiene que ser una inclinación ligera. Lo importante también que tenemos que considerar es que es lo que llamamos el antes. Esto no pasó de un día para el otro. Si vemos una foto del siglo XVIII, y aquí a inicios del siglo XX, vemos animales que no son hipertípicos. Desde finales de los 80, de 1980 y hasta después, empezamos a ver que el animal desarrolla rasgos hipertípicos de forma más clara. En otras razas y con otras características como la morfología, ¿qué dice el estándar con el Basset Hound? Dice que la piel debe de estar suelta y elástica sin que sea exagerado y que es esencial mantener en cuenta que este es un animal de trabajo que debe de ser capaz de cumplir su propósito y por ende debe de ser poderoso, activo y tener una gran resistencia. Piel suelta y elástica sin exageración. En un animal hipertípico. Y también tenemos en otros ejemplos el setter inglés, que es un ejemplo de la desviación observada que cuando olvidamos utilizar el estándar de la raza. En el Reino Unido se ha olvidado que ese perro se utilizaba para caza silvestre, después se hicieron perros de exhibición y ya la raza no se considera en peligro debido a la falta de nacimientos. Y en Francia es una raza insignia del séptimo grupo con más de 6.900 este año. Así que veremos aquí que si no descuidamos el hipertipo y no nos olvidamos de el propósito de la utilidad del animal, podemos eliminar el hipertipo en esa raza. También presenté esta raza. Y para el Mastiff tibetano
Tenemos aquí animales que son considerados de hipotipo, pero hipotipo en cuanto a estos animales no representan un riesgo para la raza, no representan aquí riesgos. Este animal hipotípico no son un riesgo para la raza. En otras razas aquí vemos el contraste entre animales con rasgos hipertípicos y en contraste tenemos a este otro animal que es hipotipo, pero los animales de hipotipo en este caso tampoco representan un riesgo a la raza. Entonces, ¿quién es responsable de esto? Esa es una pregunta que todo el tiempo nos hacemos. ¿Los perros? Claro que no. Ellos son las víctimas de la locura del ser humano. Los dueños que buscan tener un perro para exhibiciones cada vez más y más y más y más se enfocan en el proceso de los animales hipertípicos. Esta mañana en Facebook nos dijeron que cuando estábamos en Facebook cada vez más rápidamente podemos ver en la descripción en Facebook que es maravilloso, sorprendente, pero todos se preguntan, ¿no se tropieza con las arrugas? ¿Puede siquiera trotar en el ring? Por ejemplo, esta pregunta sería mejor. ¿Qué más? Como creadores, nosotros que producimos este tipo de perro, atraer este tipo de clientes y hacer sea específico, tener animales espectaculares. Los medios, eso para después. Por ejemplo, estamos en la cuestión de la publicidad. Tenemos animales hipertípicos. Si regresamos a algún otro momento al estándar y vemos qué es lo que se ha escrito al respecto, por ejemplo, para aquí, vemos que para el cuerpo tiene pliegues de la piel en el cuerpo en perros maduros que son completamente indeseables en el cuerpo, excepto en los bigotes y en la base de la cola, que las arrugas son moderadas. Cuando vemos eso, quiere decir que son animales que los presentan en la publicidad. La gente que no conoce la raza va a pensar que aquí así es la raza, por cómo lo ven en una publicidad. Los jueces, por supuesto, son responsables de seleccionar a buenos sujetos para la crianza y también vemos lo que se llama el justo antes con esta viabilidad. Para algunos las características morfológicas, el juez tiene que hacer el esfuerzo de estar entre suficiente y bueno y no nada más fijarse en esa parte del animal para ciertos sujetos con ciertas características, que no siempre estén entre el muy bueno y excelente. Veterinarios, por supuesto, como practicantes de la salud, no pueden no tener conciencia al exceso del hipertipo, incluso si a veces hay cierto grado de tecnicalidad que pueden hacer que pierdan la idea de la raza que están a la que cuidan. Puede que gradualmente se empiecen a inclinar hacia el hipertipo patológico. Pero, por ejemplo, en Francia y en Suiza tengo 2 ejemplos. A mediados del 2014 y del 2015, habiendo tenido conciencia de esto, por ejemplo, el nombre de The Veterinary Dispatch puso que el hipertipo cuando es el mejor enemigo del bueno, y otro artículo después indicó que los individuos de hipertipo no son ni encantadores ni irresistibles, sufren toda su vida. Aquí podemos ver el sufrir para agradar, no gracias. Aquí hay una campaña de conciencia sobre el bulldog francés que hace una asociación suiza para la medicina de animales pequeños en 2018. Y aquí podemos ver a 2 bulldogs franceses, uno que dice correr y otro que dice sofocar. Y ahí vemos la proporción craneofacial es muy, muy baja. Y eso es de 0.1 porque casi no hay hocico, nos tenemos que
lo vemos en ese animal, y en este de acá tiene un hocico más largo. Y los estándares. En los estándares FCI, en los estándares modernos de FCI, podemos apreciar dos puntos muy importantes que puse aquí en rojo. Cualquier perro que claramente demuestre que muestre anormalidades físicas o conductuales serán descalificados. Y en segundo lugar vemos que únicamente los perros saludables, clínicamente y funcionalmente saludables, con una conformación típica de la raza, se deberán seleccionar para la crianza. O sea, en estas dos oraciones nada más dejamos fuera la posibilidad de caer en los animales hipertípicos siempre y cuando sigamos los estándares de la FCI. Y yo digo esto porque muy seguido la gente dice, tenemos un problema de hipertipo en cierta raza, tenemos que cambiar el estándar. Es como si dijeran, bueno, hay que cambiar el estándar porque algo no me parece. Bueno, lo haremos si es necesario. Por ejemplo, si el hocico de una raza cambia de proporción craneofacial, entonces también cambiará el estándar, pero no siempre es el caso que la única herramienta que tenemos en realidad para evitar los hipertipos en perros son los estándares. Los estándares por lo general no permiten este tipo de exageraciones. En conclusión, a mí me queda claro que el problema de los hipertipos proceden por cierta razón y deben de ser una cuestión balanceada. Es difícil porque tenemos ciertos límites que mencioné en mi charla. Estos límites no están escritos en los estándares todo el tiempo, más bien son a partir de la apreciación de los creadores y los jueces. Es cosa de tener el equilibrio. En segundo lugar, algunos de los hipertipos son patológicos, hay otros que no, como les mostré. Lo importante aquí es, hay que fijarlo en los perros que sí son patológicos. Y hay unos que no llegan repentinamente, sino que son el fruto de una larga y muy mala selección que no se hizo por el interés del bienestar animal, sino por el interés exclusivo de la gloria del ser humano. Por supuesto que no es una causa perdida porque por lo menos hasta ahora todos los actores en el sector han podido generar conciencia al respecto. El puro hecho que estemos hablando de esto el día de hoy es prueba de ello. Y no olviden la historia de la raza y el largo plazo. Erradicar y criar jamás debería de ser erradicar una raza nunca debería de ser la solución del problema, sobre todo si el animal saludable todavía existe en la raza. Y para mí es muy importante insistirles en ello. Hicimos un estudio, todavía me quedan 5 minutos. Un pequeño estudio aquí con Ellen Denis, ya hablé de ella hace rato, sobre la proporción craneofacial entre finales del siglo XIX y hoy en día. Todos estos animales son campeones. Tenemos la foto de perfil de la cabeza de cada uno de los campeones y hemos calculado las medidas craneofaciales de estos campeones. Lo que vemos aquí es completamente claro. Para todas las razas que estudiamos, todas las razas brachiocefálicas, vemos la misma tendencia hasta el siglo XX. Eso quiere decir que la proporción craneofacial era mucho más alta aquí que hoy en día. En cada raza el caso es distinto. Aquí ya no me queda tiempo para indagar más, pero lo veremos en la siguiente conferencia. Aquí podemos ver que a finales del siglo XVIII, aquí a inicios del siglo XX, hasta hoy en día, en la raza del dogo de Burdeos, tenemos a este animal dentro de la zona azul, la cual representa un hocico más largo. Y según, finales de la Segunda Guerra Mundial,
empezamos a ver estos nuevos campeones, estos nuevos animales que empiezan a aparecer. Y por supuesto aquí el animal empieza a mostrar la trompa y ahora estamos ya en el hipertipo de este animal y aquí se empieza a poner peligroso. Debido a que todavía existe la raza de este animal, es necesario que entendamos que el campeón de mañana, los campeones del mañana deben de estar por aquí y no en esta sección. ¿Recuerdan lo que les hablé del antes? En la crianza tenemos a estos animales saludables. Los animales saludables deben de ser el comienzo de las razas del futuro, de la creación del futuro. Para concluir, quiero decir que la FCI, el Kennel Club de Estados Unidos y todos los otros Kennel Clubs internacionales han sido los herederos de la selección canina desde hace mucho tiempo. Tienen la obligación de continuar con la selección de razas caninas y proteger la biodiversidad del animal doméstico, porque es biodiversidad de animales domésticos. Hoy en día todos hablan de la biodiversidad, claro, pero siempre se les olvida la biodiversidad doméstica, la cual es muy importante. Lo que el ser humano ha seleccionado lo puede deseleccionar, pero se necesita tiempo, varias décadas de hecho. Esto es muy importante porque hemos visto también la evolución a lo largo del siglo XX. Ha sido un decremento progresivo de la proporción craneofacial. Es algo que se va a hacer en mucho tiempo, no se va a cambiar en pocos años, por lo menos no si queremos preservar la raza canina, y es muy importante preservar las razas caninas. Los perros saludables siguen existiendo en todas las razas caninas. Hay unos que consisten la base de la selección genética del futuro de las razas caninas. Ninguna raza debería desaparecer. Así que en mis últimas palabras, quiero decirles que no hay que olvidarnos del problema. El problema no es la raza, el problema es el hipertipo. Tenemos que luchar con gran ahínco en contra del hipertipo. Tenemos que luchar para eliminar el concepto de eliminar las razas, porque son la herencia mundial. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Luis Loaiza, tengo 40 años criando pastor alemán y quiero preguntar por qué aceptaron lo que era un defecto en la raza, el pelo largo. De repente lo aceptan y hasta se juzga diferente. Ahora hay pastor alemán de pelo corto y de pelo largo. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo se acepta eso? No he oído mucho Bueno, el problema de nuevos tipos es que los nuevos tipos van a tener nuevas exageraciones. Es decir, que la exageración de una variedad, la exageración de una variedad en una raza no es igual de exageración en otros tipos. En una variedad diferentes en la misma raza. No sé si, es que no he oído muy bien la pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué aceptaron el cambio que en la raza pastor alemán era un defecto grave, el pastor alemán con pelo largo? De repente lo aceptan y ahora ya se considera hasta una raza diferente. Ya hay pastor alemán de pelo largo y pastor alemán de pelo corto para juzgar en exposiciones. De acuerdo. Eso es otra cosa. Para mí es una cuestión de cantidad de animales. Cuando solamente una minoría de animales en una raza salen del estándar, podemos decir que, bueno, es un defecto. Pero cuando una parte importante de una raza sale de este estándar, ¿qué hacemos? No hay muchas posibilidades. O bien decimos, el estándar es así y no movemos del cabo.
Y la mayoría de estos animales no tienen razón, no sabemos qué hacer con ellos. O bien decimos, hay criadores que quieren criar a estos animales, les interesa, eso es interesante, es una nueva variedad, es una variedad de pelo, ¿qué hacemos? Y si somos inteligentes, decimos, bueno, no vamos a abandonar todos esos animales, vamos a considerar, porque vienen de esta variedad del principio, que es una nueva variedad que la gente de antes no había inventado, no había pensado, por eso era un error, era una falta para ellos. Pero ahora, cuando hay una gran cantidad de estos animales, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, podemos considerar, si todo el mundo está de acuerdo, que es una nueva variedad. Ocurre en muchísimas razas. Tenemos en Francia lo mismo con el poodle, con el caniche, con el poodle. ¿Qué hacemos con esta variedad que no está en el estándar del perro particolor? Lo más interesante para mí sería de reconocer como una variedad de nuevo color, este animal, en vez de hacer otra raza. Pero bueno, podemos hablar mucho tiempo de esto, pero es el problema de estas, que un defecto puede ser de momento el principio de una nueva variedad. Pero eso no me choca por sí, es así. Porque estos animales, ahora, ¿qué hacemos con ellos? Si hay criadores, si hay muchos criadores que les quieren criar. Y bueno, eso ocurre en muchísimas razas. Lo tenemos en poodle, los hay en muchísimas razas. Yo tendría un montón de ejemplares para ir en su sentido. Una cosa que era una falta y ahora es una nueva variedad, aún puede ser una nueva raza. No estamos aquí, pero al final, ¿qué va a ocurrir con el poodle? Si no reconocemos esta nueva variedad, vamos a intentar reconocer como nueva raza, porque existe, porque hay gente que quiere criar este particolor, chien frisé particolor, we call it in French, but there are criadores. Hago una mezcla de idiomas, pero bueno, me parece, es algo muy frecuente en la historia de los perros y de las razas, lo que usted nos propone. Mi pregunta es, y va derivado de lo que comentó, de que podemos nosotros deseleccionar una característica. Pero ¿qué sucede cuando para esa característica ya no hay suficiente variabilidad genética y ya no podemos rescatar o regresar al pasado de esa variable? Es decir, ¿acaso estamos generando deriva genética nosotros mismos a través de la selección fenotípica? Bueno, eso es la gran dificultad. Si ha desaparecido un tipo de anciano que queremos volver, no hay muchísimas la única solución que conocemos de día es hacer un cruzamiento con la raza que tiene este carácter, pero lo hacemos de una forma científica, conocida, con un proyecto de investigación y claro que todo el mundo conoce para la meta de recuperar este carácter y luego paramos y seguimos con esta raza. Pero no conozco en una raza que haya perdido el carácter que queremos seleccionar, empezar de nuevo, o bien tenemos que esperar que el carácter aparezca. Bueno, podemos esperar un montón de años. ¿No será que los mismos jueces o las mismas competencias que existen a nivel mundial hacen que se vayan haciendo los hipertipos? A ver, te explico y me dices si sí o no. Por ejemplo, hay un tipo de golden europeo y americano. Eso hay una variedad diferente. ¿Crees que eso de tendencia al hipertipo? Para mí, en cada variedad
vamos a tener hipertipos en cada variedad. Decir que una variedad es el hipertipo de otra, ¿por qué no al principio? Pero después cada variedad tiene su propia existencia, su propia variabilidad genética. Entonces, que es un poquito como lo que hemos hablado del pastor alemán. Al principio era un defecto de una raza o de una variedad, era un hipertipo. Pero este hipertipo, si lo hemos seleccionado, puede volverse en otro tipo, y no solo hipertipos, otro tipo, otra variedad, y es el principio de quizás otra variedad o otra raza, no se sabe. Entonces, es la dificultad de hablar de hipertipos. Para mí sería quizás mejor hablar de malatipos o malos tipos, o no sé, hay que encontrar la palabra para decir hipertipos que nos meten en enfermedad. Eso es el problema del Congreso de hoy. Welfare and health. And los hipertipos por sí mismos, por ellos, no es un problema. Y los jueces me dicen muy a menudo, yo no soy juez, pero me dicen muy a menudo, bueno, los hipertipos son los más bonitos. Se oye siempre. Y si no hay patología, el hipertipo no es un problema y puede ser al principio de otra cosa, de otra crianza. Entonces, para mí, el hipertipo que cae en la enfermedad, eso es el gran problema de hoy. I want to thank the FCI board members for giving Mexico the opportunity of having this important World Congress for Welfare and Health for the dogs worldwide. We are really pleased and thank you so much for giving us this great opportunity. And also I want to thank all the speakers from all over the world who participate in this great event. Thank you.